Bienvenidos y bienvenidas a esta tercera emisión de este noticiero Rompeviento TV. Estamos ya al aire en la tercera emisión de Rompeviento TV Informa. Esta es nuestra tercera emisión, disculpe usted. Y el tema que nos ocupa este día va a ser la guerra sucia en Twitter. Sabemos que en las redes sociales en México se ha escalado una guerra sucia y cada vez se ha ido increciendo. Hay que entender cuáles son las dimensiones y los niveles que tiene esta guerra sucia. Y para esto hemos invitado para hablar sobre el tema a tres personas. La primera de ellas, con quien estamos haciendo enlace en este momento, es con Alejandro Saldaña Rosas, que él es profesor investigador de la Universidad Veracruzana y además es colaborador de Rompeviento TV. Él es articulista de opinión, escribe con nosotros, publicamos su artículo todos los lunes y le invitamos a leer en su columna Margen Sur. Y se encuentra ya con nosotros Alejandro en la línea. Alejandro, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Ernesto. Buenas tardes a todo el auditorio. Pues sí, ya estamos aquí. No he salido mucho de casa, digamos, así que me tienes cautivo. Claro, ¿no? Ahora sí vamos a poder hacer muchos enlaces porque no tienes pretexto. Muchos enlaces. Bueno, además usted que no conoce a Alejandro, otra de las particularidades que tiene este hombre es un extraordinario sentido del humor. Alejandro Saldaña Rosas, hay una guerra plausible y que ha subido de tono, que es incluso en algunos casos ya se han disparado hasta amenazas contra personas, como es en el caso de Jun, que ya tiene ahí una serie de amenazas. Vamos a hablar con ella también. ¿Cuál es tu primera, en un primer rebote de ideas, este momento que estamos viviendo? Tú has estado escribiendo sobre el tema. ¿Cómo leerlo en lo que toca a las redes sociales y muy particularmente a Twitter, Alejandro? Mira, Ernesto, si me permites, antes de dar respuesta o de intercambiar algunas opiniones al respecto, me parece fundamental, dada el contexto que se está viviendo en Veracruz y en el país, al menos hacer mención del asesinato de la periodista María Elena Ferral. Claro. El día de ayer, que fue baleada en la ciudad de Papantla, trasladada a Poza Rica, en donde el día de ayer perdió la vida. Pues sumarnos nuevamente una vez más, ¿verdad? Después de tantos asesinatos, particularmente en el estado de Veracruz, que han permanecido en la impunidad, ¿no? Tenemos ya aquí una larga lista de agravios a periodistas, ¿no? Solamente por mencionar, pues, dos muy conocidos, que no son los únicos, por supuesto: Rubén Espinosa, que tú entrevistaste, que varias veces hablamos, y Regina Martínez, ¿no? Pero son muchos más, pues, ¿no? Entonces, pues, sumarnos al rechazo y a la exigencia por una investigación, ahora en una una fiscalía general, con otro signo. Esperemos que los resultados sean expeditos, apegados a derecho, y que se castigue a los responsables, a los culpables. Ahí lo dejo, ¿no? El comentario, pero no quería dejar de mencionar el asesinato y la exigencia de justicia. Enviar las condolencias a la familia, a los familiares, a los amigos y al gremio periodístico de Veracruz por el cobarde asesinato de María Elena Ferral. Sí, te agradezco mucho el comentario, y además, siendo tú de Jalapa, Veracruz, que abras con ese tema. Bueno, yo soy chilango, aunque vivo acá, ¿verdad? Sí, ya llevas mucho tiempo allá, pero te aprecio que abordes ese tema siendo tú de Jalapa y ustedes que han estado en un activismo constante, también con el caso de Nadia Vera, por ejemplo, ¿no? Entre otros. Y sobre este tema en particular, nosotros intentamos en Rompeviento TV hacer un enlace, una llamada, una entrevista telefónica
con el gobernador Cuitlahua García. Le enviamos un mensaje a Iván Luna de Comunicación Social del gobierno del estado de Veracruz, pero no obtuvimos respuesta porque queríamos abrir con eso, así que vamos a seguir intentando a ver si podemos tener oportunidad de entrevistarlo. Ahora, tocando en materia con respecto a la pregunta, sí. Exacto. Pues mira, yo primero quizás lo que de pronto yo te diría es que en esa guerra sucia hay quien quiere participar en la guerra, o sea, quien se trepa al ring y suelta de su amplia gama de infundios y demás, pues toda serie de acusaciones, señalamientos, noticias falsas, mentiras evidentes, etcétera, etcétera. Y vemos algunos que no vemos mucho sentido, pues, en treparnos a estos escenarios, y literalmente vemos la pelea, vemos pues estas guerras sucias desde ringside, ¿no? No estamos dentro, yo no me considero estar dentro de todos estos pleitos, y estoy más bien en ringside observando, ¿no? Yo creo más bien mi reflexión va más por el lado de tratar de darle un sentido, una explicación de dónde salen todas esta guerra sucia que, como bien dice, se ha agudizado y en efecto particularmente se ha puesto más virulenta en Twitter, ¿no? Más que en otras redes, pues, por ejemplo, creo que esto en Facebook, aunque también está presente, tiene otra dinámica por las mismas características de la red. En Instagram, pues medianamente me parece que ha impactado, etcétera, ¿no? Lo primero que yo creo que hay que tomar en consideración es que hay un reacomodo desde hace unos años hacia acá en la comunicación, es decir, las estructuras han estado siendo... ¿Las estructuras qué? Perdón, de pronto se nos fue un audio. Las estructuras, digamos, ¿quién controla la información? Es decir, los generadores de información hegemónicos durante muchísimos años en México, en los últimos, ¿qué serán? De los últimos 8 años más o menos, pues esas estructuras se han venido debilitando aceleradamente, ¿no? Obviamente, a partir del 2018, sobre todo con el retiro de las prebendas llamadas o comúnmente conocidas como chayote, pues con mucha más fuerza, ¿no? Entonces, son periodistas o pseudo periodistas, gente que vive de generar información, que a lo largo de muchísimos años pues, vivieron con muchos privilegios, canonjías, contratos verdaderamente extraordinarios, ¿no? Con mucho dinero de por medio, y que cuando empieza un ascenso de redes sociales y de generación y de aparición de nuevos medios de comunicación, de alternativas a la comunicación, precisamente como Rompeviento, que no es la única, ¿verdad? No es el único medio, digo Rompeviento porque pues yo soy Rompeviento, digamos, ¿no? Sí, así es. Empiezan a ver cómo no son los únicos generadores de información, que comienzan a existir medios, portales, periodistas que desde un trabajo independiente, a ras de suelo, haciendo pues periodismo de calle, de investigación, de entrevistar a las víctimas, de irse a meter a los lugares donde muchas veces estos reporteros de los medios hegemónicos jamás se llegaron a parar. Evidentemente su poder de controlar información pues empieza a debilitarse, ¿no? Empieza a verse menoscabado. Y una de las primeras reacciones es generar confusión. Y una forma de generar confusión es a través de las que se conoce como fake news, ¿no? O sea, de mentiras. La traducción es esa, de generar mentiras, ¿no? Sí, sí, sí. Información parcializada, información tergiversada, información que muchas veces no tiene ningún asidero real o ninguna base mínima de investigación, o expresiones de algún funcionario o de algún otro periodista o de algún actor político sacadas de contexto, ¿no? Sacadas de contexto
exacerbados algunos rasgos, ocultados otros rasgos, en fin, de lo que se trata es de generar confusión, de generar incertidumbre en la misma información, generar caos, generar confusión, para que en esta sopa de noticias falsas y de noticias y de información veraz, pues la gente no sepa dónde está, ¿no? La gente no sepa dónde está parada y dé por buena información que no necesariamente lo es, que no tiene ninguna base, ningún sustento real, verídico, informativo, etcétera, ¿no? Por ejemplo, ahí, Alejandro, desde tu mirada, desde donde tú te mueves, ¿cuál es tu valoración en los impactos, en la incidencia de una red social como Twitter? Es decir, ¿sí influye en la gente? ¿No influye? ¿Cómo leerlo? ¿Cómo interpretarlo ahí? Mira, esa es una buena pregunta y hay ya varios por ahí estudios que se han hecho en medios académicos, ¿no? Yo diría que esto, para tener una imagen lo más nítida posible, que es una especie de efecto de piedra en el estanque, ¿no? En efecto, o sea, la gente que está metida, la gente que está en el debate, en la discusión, no es mucha gente, o sea, no estamos hablando de las masas, no estamos hablando de cientos de miles ni de millones de personas. Serán algunos miles que son los que están constantemente, me refiero al caso de México, ¿no? Particularmente, que están generando información, que están discutiendo, que están debatiendo, que están haciendo crítica, que están generando mentiras, que están publicando en medios, publicando en portales, etcétera, etcétera. El tema es que son, insisto, una especie de efecto de piedra en el estanque, ¿no? Que a lo mejor es un círculo que uno dice, bueno, esto no tiene ningún impacto en la calle, ¿no? En la gente que está ajena a las redes sociales, o al menos distante, por ejemplo, particularmente de Twitter, ¿no? Pero el asunto es que son vasos comunicantes, ¿no? Entonces, sí, son núcleos cerrados, son núcleos más o menos de no muchas personas, pero que sí tienen influencia en algunas otras personas. Y esto va generando un efecto de ola expansiva. Entonces, lo que a lo mejor se inició como un bulo, como una mentira, pues en una red, en Twitter, por ejemplo, al rato ya se está reproduciendo en una de las formas más rápidas y más perniciosas, que son los chats en WhatsApp, por ejemplo, ¿no? Más cuando son los chats familiares, ¿no? Que le llegan a uno de la tía, claro. Que vino no sé dónde, y dices, oiga tía, no le haga caso a esto, pues, ¿no? Claro. Pero que tienen mucho impacto, ¿no? Y al rato ya son núcleos familiares, son familias, son amigos, pues, que están diciendo, oye, ¿ya viste? Es que esto sí es cierto, y oye, tía, abuelito, o sea, es decir... Es que me llegó por el WhatsApp, ¿no? O sea, es decir, el Twitter se reproduce en el WhatsApp y así se va amplificando. Sí. Exacto. Digo, y al revés, ¿no? Del WhatsApp también se brinca a otras redes. Es decir, es una suerte, insisto, de vasos comunicantes, ¿no? Por eso es que aunque uno vea, bueno, es que la discusión no son muchos, son, ves las tendencias, no son 7,000, 8,000, 12,000 tendencias, de pronto, pues a lo mejor son 40,000, a lo mejor son un poco más, que uno dice, en un país de 130 millones de habitantes, pues realmente es muy poca gente, ¿no? El problema es ese, que tienen un efecto multiplicador, porque al rato una nota que fue un borrego que salió no sé dónde, que fue un bulo, pues ahí está repetido en otras redes, en Facebook, y de pronto llega una mensaje por vía WhatsApp, etcétera, y de pronto te subes al taxi y el señor taxista o la persona con la que uno está conviviendo, qué sé yo, en la calle, bueno, cuando había calle, te das cuenta de que empiezan a repetir pues una cosa que no tiene ningún fundamento, ¿no? Sí. Yo creo que ese es el efecto más pernicioso, pues, ¿no? Y la otra es que tampoco hay que pensar que esto no responde a una lógica de poder. O sea, por supuesto que esto responde a una lógica de poder. Por supuesto que hay empresas que están siendo, hay expertos en generar
mentiras, fake news. O sea, hay toda una estrategia de mover piezas, pues, a través de vías tecnológicas, de granjas de bots, etcétera, que son los encargados de estar generando toda esta serie de información falsa con el objetivo de generar incertidumbre, de generar desinformación, de generar caos, etcétera. Son campañas finalmente donde también circula dinero, ¿no? Para poder hacer ese tipo de campañas, ¿no? Sin duda, por supuesto que ahí hay dinero, ¿no? Entonces, interesante sería, pues hay que seguir en la pista del dinero, ¿no? ¿De dónde está saliendo ese dinero? ¿Quiénes están sufragando? ¿Quiénes están pagando estas campañas, ¿no? Claro. En algunos casos, digamos que hay tipos como bastante identificados, pues, ¿no? Con organizaciones políticas, con el PAN, Burros, etcétera, que digamos que son bastante visibles, o por así decirlo, porque además incluso así lo han dicho, ¿no? De manera abierta, pues, ¿no? Claro. En otros casos, no, esto es bastante más sutil o más a otros niveles, ¿no? Pero de ahí a pensar de que son ocurrencias o que no hay una acción concertada entre un grupo, digamos, de gente que es afín a determinada ideología o corriente política, pues no. Por supuesto que hay estrategia, por supuesto que hay lana de por medio, y por supuesto que hay afán de desestabilizar, de generar incertidumbre, de generar miedo, además en una circunstancia de enorme vulnerabilidad. Yo, digamos, un poco para abrir esta conversación, lo decía un tanto de broma, pero no es de broma. O sea, en este momento, metidos la mayoría, bueno, una buena parte de la población en nuestras casas, en nuestras, en donde estemos cada quien haciendo la cuarentena, pues una olla de presión, ¿no? O sea, porque ¿qué salida tienes al exterior? Por las redes sociales, ¿no? Entonces, pues ahí está uno metido. Yo hace ratito estaba yo cocinando y me salió una sopa de Twitter, al Twitter, horrible, ¿no? Precisamente porque se la pasa uno, viendo el exterior a través de las redes sociales, ¿no? Claro. Y entonces circulan información, circulan memes, circulan notas, circulan artículos que sí tienen un fundamento, ¿no? De pronto hay información muy valiosa, ¿no? Sí. Gente que está pensando, que ha investigado, etcétera, pero al lado de una información, digamos, fundamentada, pues hay una nota que no tiene absolutamente ni pies ni cabeza, ¿no? Claro. Recrudecido, insisto, porque estamos empezando apenas este periodo de reclusión, donde la guerra sucia se va a disparar. Alejandro Saldaña Rosas, te agradezco. Sí. Hay que estar muy alerta. Sí. Te agradezco muchísimo, Alejandro, que nos hayas regalado de todo el tiempo que dispones. Bueno, así que tampoco te voy a agradecer tanto. Más bien, qué bueno que te sacamos ahí del aburrimiento un poquito. No, fíjate que no, para nada, no me aburro. Tengo muchas cosas que leer. Y un costal ahí, además, ¿no? Y tengo mi costal de boxeo, entonces, por eso a lo mejor yo no entro a pelearme a las redes, porque giro mi silla del escritorio y me pongo a golpear mi costal de box. Alejandro, te agradezco muchísimo, viejo. Gracias. Te agradezco mucho, Ernesto, y un saludo a toda la audiencia. Buenas tardes. Gracias. Bueno, ese fue Alejandro Saldaña Rosas, profesor investigador de la Universidad Veracruzana y colaborador de Rompeviento TV. Vamos a hacer una pausa de menos de un minuto y vamos a hacer un enlace inmediatamente con Luis Guillermo Hernández, director de La Sexta W. En un instante estamos con ustedes.